preponderante en el día de la fecha, obviamente hay paro, el sector docente esto ha implementado ya en el orden nacional también con la movilización y el paro de CETERA. Aquí en la ciudad de Paraná va a pasar lo mismo. Estamos justamente con Claudio Puntel para hablar acerca de esto del gremio de ACMER. Bienvenido, Claudio, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿A Muy qué bien, hora es gracias el por tema venir. de la movilización? A las 10 estaba convocada, Gracias. así que te la hago corta. en pocos minutos salimos a la calle. Gracias por la predisposición. Bueno, a ver, los motivos están claros, ¿no es cierto? Es recomposición salarial. El motivo central de esto es recomposición salarial, exigir al gobierno una propuesta salarial que permita que nuestro salario se recupere frente a lo que hemos perdido con la devaluación, inflación, los tarifazos. Bien. La movilización, ¿dónde va a ser el circuito concretamente? Vamos desde la seccional Paraná a Casa de Gobierno. Ajá. Vamos a estar frente a Casa de Gobierno, ahí donde vamos a ir a hacer el acto, donde plantearemos las demandas nuestras. ¿Qué pasa con el sector privado? Porque SADOP se adhiere también a estas movilizaciones y al paro, pero a partir de mañana. Pero vi que en algunas escuelas privadas también hay muchos docentes que se han adherido. La mayoría de los docentes de escuelas privadas Cuando hablamos de privadas es pública de gestión privada. Públicas de ¿no? gestión privada, exactamente. Sí. Son las escuelas, generalmente las confesionales. La mayoría de esos docentes son afiliados a ACMER. Y la personería gremial de ACMER los defiende frente a cualquier tipo de patronal, inclusive a los docentes no afiliados. Así que en todos los paros y movilizaciones de ACMER hay alta participación de los compañeros docentes de escuelas privadas. Claro, porque no entendían muchos hoy, por ejemplo, algunas escuelas confesionales, justamente mencionabas, había algunos docentes que adherían al paro y después veíamos que SADOP había indicado que mañana era el paro. Entonces empezó una saga de confusiones en este sentido. O sea que hay muchos también que están en el gremio de ACMER. Esta es la respuesta. Cuando el gobernador dice no va a haber paritarias estatales en la provincia hasta que se resuelva lo del orden nacional, ¿ustedes qué entendieron con esto? A ver, primero una consideración que es política. Sí. Nosotros defendemos la autonomía de la provincia de Entre Ríos frente a las políticas nacionales. Siempre fuimos muy críticos de cuando la autonomía de la provincia es avasallada por los gobiernos nacionales, sea el gobierno que sea. Lo que está planteando el gobernador frente a esto es que la paritaria nacional, la de Bullrich y la de Macri, es la que se impone como el modelo de la provincia de Entre Ríos. Y nosotros en eso tenemos un planteo muy... Que en eso han sido coherentes porque en los últimos años ha sido así y ustedes marcaban esa diferencia. Exactamente. Porque ha sido así, los últimos 5 años ha sido así y ustedes nunca estuvieron de acuerdo con esto. Sí. En los últimos 12, 13 años. Sí, fácil. Que haya cambiado el gobierno nacional... no ha significado cambio en esta tónica para nosotros. Y la falta de respuesta a todo este pedido que viene realizando el sector docente no ha tenido eco en el gobierno, por lo menos es lo que se está diciendo, ¿no? Que el gobierno no se sensibiliza con este pedido. ¿Responde un poco a esto la posición del gobierno actual? ¿Responde a esperar qué es lo que pasa a nivel nacional? ¿Qué es lo que pasa con CETERA, por ejemplo, y UDA, que están planteando fuertes reclamos, digamos, del gobierno nacional? Yo entiendo que sí, que el gobierno toma la paritaria nacional como un techo para los acuerdos provinciales y en palabras de Bordet está repitiendo exactamente lo mismo que ha dicho Bullrich, que ha dicho Triaca. Así que hay un alineamiento en esta política con el gobierno nacional. Teniendo en cuenta esto, seguramente, bueno, este reclamo, digamos, puede llegar a convertirse en algo histórico, ¿no? Sí, puede llegar a convertirse en algo histórico, sí. Si esto sucede, ¿qué va a pasar? Porque hay una serie de factores que son importantes y muchas veces uno en el momento de hacer el reclamo los tiene en cuenta, pero más allá de esto tiene que hacer el reclamo, ¿no? Estos factores son, por ejemplo, la educación, el aprendizaje por parte de los alumnos, el reclamo que hacen los padres respecto de la asistencia de los chicos a clase. ¿Cómo manejan todo esto? Mirá, a ver, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, planteas el reclamo que hacen los padres por la asistencia de la clase. Lo que más nos tiene preocupados, y en esto coincidimos con los padres, es las escuelas que dejan de dictar clase, que van rotando grados, un grado no tiene clase hoy, otro grado no tiene clase mañana, por el problema de edilicio. Nos preocupa el cierre de cargos y de grados que se viene. ¿3 escuelas? Son 13 escuelas en el departamento Paraná, lo que está previsto para el 2013.
Pero el viernes 2017. pasado... uy, mira. No, está bien, está bien. 2017, sí, exactamente. Sí. Estoy atrasando. Sí. La semana Pues son pasada, 3 escuelas, a por pesar eso. de ese... Exacto. A pesar de esa resolución que prevé cerrar cargos en 3 escuelas, la semana pasada se cerró un cargo en la escuela hogar, Sí. un lugar de alta sensibilidad para los paranaenses, no solamente por el valor histórico, por lo simbólico que es, sino justamente por la población que recibe esa escuela. Ayer tuvimos una audiencia con los funcionarios de educación por esto, pidiendo que se revierta esa decisión. No se puede estar amontonando pibes en un grado, en ninguna escuela, pero mucho menos en la escuela hogar, donde hay pibes con adaptaciones, pibes que son derivados por el COPNAF a esa escuela, que hay un trabajo muy particular por parte de los Si mencionabas que son 13 las escuelas que podrían cerrar de la educación pública en el departamento de Paraná, ¿tenés conocimiento de cuántos pueden ser el año que viene a nivel provincia? Hay 130 más o menos a nivel provincia. Escuelas en veremos. Escuelas en veremos que están contempladas por la resolución, que se van a cerrar cargos, no la escuela baja de categoría, entonces van a perder un grado, van a perder 2 grados, van a perder un vicedirector. Para la gente que nosotros no entendemos, o sea, yo mando a mi hijo a la escuela y va a ser primer grado, pero segundo no tiene, ¿y qué pasa? ¿Tercero? No entiendo eso. Lo que ocurre es que las escuelas tienen varias secciones, algunas tienen una sola sección de un grado y otras tienen varias secciones de un grado. Y otras son plurigrados. Un solo docente atiende a todos los grados. Ocurre en algunas escuelas rurales, por ejemplo. Escuelas de ese tipo van a bajar de categoría, entonces una que es de 4ª categoría, que tiene 2 docentes, un personal directivo, va a pasar a ser de personal único. Así que el directivo únicamente va a estar a cargo de todo. Para nosotros es un atentado a la escuela pública. O sea que el escalafón... Nosotros, sí, el director y el docente. Nos golpean el escalafón. Y el tratamiento, olvídate, ¿no? Pero sobre todo esto de mirar los números de los chicos que están en la escuela y con eso considerar a qué categoría corresponde la escuela. Claudio, nosotros somos, o por lo menos yo, ¿no?, enemigo de las proyecciones, pero si esta situación que va en detrimento, porque venimos viendo en los últimos años la situación docente, la educación en la provincia de Entre Ríos está como entrando en un periodo candente. Si esto lo proyectamos hacia el futuro, ¿peligra la educación pública? Yo creo que la educación pública va a haber siempre. Lo que tenemos que discutir es qué calidad de educación pública queremos para los pibes que van a la escuela pública. Y en esa materia es tan difícil encontrar concordancias. Y cuando Porque justamente, gobierno... a ver, los padres dicen qué calidad de educación pública, o sea, acá hay una realidad. La mayoría de los padres clase media han sacado, no porque han querido, yo soy uno de ellos, no porque no han querido, porque yo me recibí en la Centenario, Nacional y me recibí con la educación pública universitaria. Si hay defensor de la educación pública, meteme ahí. Ahora, tengo severas diferencias con lo que se viene haciendo de distintos sectores. El docente no escapa a esto. La negligencia de mirar para el costado de los padres no escapa a esto. La política que se implementa no escapa a esto. Y el gremio tampoco escapa a esto. Digo, tan difícil es encontrar algo que revierta un claro proceso que hace 30 años viene siendo en detrimento de la educación pública, porque todo lo que eran clase media, media baja, fueron a la educación privada, entre comillas, porque es mixta, yo lo llamo mixta, porque lo paga el Estado también a los docentes. Y la pública ha quedado como para segmentar clase media baja, para ver si, como redes de contención, cuando en realidad la revolución que se hizo en la Argentina fue de la educación pública fuerte, la salud, la educación, educación, salud y seguridad como algo revolucionario de un país, de proyección de un país que se desvaneció, no hay proyección de nada, ese es el tema, que se desvaneció, como algo notorio y diferencial de toda Latinoamérica y del mundo. Y eso fue lo que nos catapultó durante muchos años a tener un nivel superlativo de conocimiento y de conocimiento de know-how, de recursos humanos realmente importantes. De estabilidad, de eliminación de status quo, todo el mundo se interrelacionó, todo el mundo se equiparó, el ascenso social partía de la educación pública. Entonces, esto no hay que ser tan necio de decir, hace 30 años que esto viene desapareciendo, mal.
¿Y culpa tiene lo de arriba? Sí. ¿Culpa tiene lo de abajo? Y sí. ¿Y culpa tiene lo del costado? Sí. ¿Pero qué hacemos? No es momento de sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde queremos ir? Porque me parece que esa es la gran respuesta que no se termina de dar. Bueno, nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos 2 horas sentados con funcionarios de educación. ¿Y qué dicen? A ver, ¿hacia dónde queremos ir? Por la educación de Entre Ríos. A discutir con ellos este cierre de un cargo en la escuela hogar. Sí. Y todos los argumentos terminan cuando se enfrenta a la cuestión del presupuesto. Claro. Entonces, la política educativa consiste en seguir estirando la misma frazada corta que si tapás la cabeza los pies quedan descubiertos. Y... O sea, el mismo presupuesto, digamos, para contener cada Exactamente. El presupuesto educativo de la provincia, el 96% del presupuesto educativo de la provincia es para salarios. Y los salarios son insuficientes. El 4% restante del presupuesto es para los gastos operativos. ¿Por qué no se amplía el presupuesto? Bueno. ¿Por qué no sacamos de algún lado el dinero y lo...? Es un gobierno en la definición de su política ha determinado cuáles son sus prioridades y eso se refleja en el presupuesto. Yo sé que no es solamente cuestión de presupuesto, pero si no tenés presupuesto para hacer las cosas que querés hacer, no las podés hacer. ¿Por qué decir que no es solamente saber qué No, porque también se trata de una cuestión política. De políticas pedagógicas, educativas, qué tipo de escuela queremos, para enseñar qué, para qué. ¿Y esas charlas no se entablan? ¿Esas charlas nunca están? Y a nosotros nunca nos han, nos han abierto esa posibilidad. Una charla de decir, flaco, la educación queremos apuntarla para este lado, tiene que ser de esta manera, tiene que ser inclusiva, tiene que ser... A ver, el presupuesto es tal, sí, tenemos este presupuesto. Bueno, hagamos mea culpa en conjunto. ¿Vos tenés parte de responsabilidad de todo esto? Sí. ¿Vos tenés parte de responsabilidad? Sí. ¿Los padres socialmente? Sí. Bueno, esto tendría que ser borrón y cuenta nueva de un debate profundo, pero profundo. Nosotros tenemos... Porque en este camino está claro que va a desaparecer. Nosotros tenemos elaborados pilas de proyectos que tienen que ver con lo pedagógico, con lo educativo. Nosotros defendemos lo que decimos la soberanía pedagógica. No es lo mismo una escuela que está en el barrio San Agustín que una escuela del centro. Hay particularidades, hay intereses, hay prácticas, es una comunidad distinta. Mucho más es distinto una escuela de Entre Ríos a una escuela de la capital federal. Sí. Cuando la política educativa viene bajada desde Nación de un modo así tan taxativo, y acá el gobierno de la provincia lo único que hace es agachar la cabeza y decir sí, y decirnos a nosotros frente a eso no podemos hacer otra cosa, estamos complicados. ¿A qué hora entonces ahora ya? En minutos. En minutos nada más. Y esto es mañana y pasado. Hoy y mañana. Perdón, hoy y mañana. Estoy mal. Hoy y mañana, sí. Sí, yo estaba evidentemente respuesta no va a haber. No, las respuestas que hubo son, al contrario, son respuestas que van hacia lo punitivo, profundizar la amenaza a los directivos con el tema de los descuentos por días de paro, amenazarlos con sanciones, con descontar a los propios directivos, en una legislación que va en contra de lo que plantea la Constitución Nacional, ¿no? Gracias, Claudio.